Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Saludos. Con respecto a la portada de este video, lo hice con toda intención. Y es que muchas personas, y voy a hablar de las personas cubanas, los cubanos que viven en el extranjero, los cubanos que no viven en Cuba, los cubanos que no sufren los apagones, los cubanos que no tienen que esperar a que llegue la canasta básica, esa miseria de comida que da la dictadura cubana a los pobres que están pasando un hambre impresionante, a esos cubanos que no sufren los apagones, a esos cubanos que no tienen que cargar agua, a esos cubanos que viven afuera en el capitalismo y defienden a capa y espada la asquerosidad comunista. Parece una falta de respeto que los cubanos técnicamente escapen de la isla y sigan defendiendo la asquerosidad esa que hay en Cuba. Muchos están preocupados porque haya una invasión a Cuba y técnicamente piensan que tal vez los familiares podrían sufrir algún daño físico con estas incursiones que yo no creo, pero que podría estar ocurriendo según unas palabras que dijo Marco Rubio y la intención que tiene Donald Trump y el mismo Marco Rubio de liberar a Cuba del asco que es el Partido Comunista de Cuba. Culpable único de toda la miseria, que no es el embargo, es el Partido Comunista de Cuba, el único culpable de toda la miseria que vive el pueblo. Hay una cláusula en el embargo, en el entramado de leyes que tiene esta ley que está codificada en el Congreso, que dice que solamente hacían falta algunas cositas para que el embargo se quite definitivamente. Una de ellas es liberar los presos políticos, cada vez reprimen y meten más presos. Otra es hacer elecciones libres, eso va a ser imposible porque Cuba es una dictadura, es una tiranía, la cual, una tiranía y dictadura totalitaria, la cual tiene un partido único que lo único que se encarga es de reprimir al pueblo. Eh, y así, varias cositas que tendrían que suceder para que esta ley se disuelva. Ahora, el punto es el siguiente. Les voy a hacer una pregunta, y esto es serio. ¿Crees que si Cuba se anexara a los Estados Unidos, estaría mejor que ahora o peor que ahora? Esa es la pregunta, porque sería el inicio mínimamente de que Estados Unidos se haga cargo, y no digo Estados Unidos como el país, sino que Estados Unidos se haga cargo de una transición hasta que básicamente Cuba pueda levantar, porque hay muchos cubanos en el extranjero, hay muchos cubanos, muchas personas que podrían invertir en Cuba y en 5 años la asquerosidad que es hoy resultado de 67 años de un sistema inservible podría dar un giro donde los cubanos de hoy que están muriéndose de hambre tengan una vida digna. Estás en contra de que el cubano no se le vaya más la luz. Estás en contra de que el cubano pueda comerse una comida digna diariamente. Estás de acuerdo en que el cubano no tenga derecho a unas vacaciones, a montarse en un crucero, a poder viajar y conocer el mundo. ¿Estás de acuerdo? Porque eso es lo que defiende. Defender a la revolución cubana, entre comillas, es el Partido Comunista, defender a Raúl Castro y a todos esos perros inservibles, defender a Díaz-Canel, defender a Manuel Marrero y a todos esos inservibles, que técnicamente digo inservibles porque los resultados son cero. Apartando el embargo, vamos a llamarle bloqueo, que es la excusa que tiene la dictadura cubana para justificar su incompetencia. Apartando eso, en Cuba hace años no se produce nada, no se produce una tuerca, no se produce un tornillo, no se produce nada, todo eso es mentira, medicamentos. Y escuchen, todas las asociaciones que tienen un laboratorio que está asociado con Bielorrusia, otro laboratorio que está asociado con China, porque en Cuba no se produce nada. Todas esas vacunas que se hicieron con el tema del COVID-19 fueron inservibles, porque incluso México las compró y denunciado por el mismo Congreso mexicano, dicen que no servía para nada. Nunca fueron aprobadas por la OMS. Al final de la historia nos han engañado, nos han mentido toda la vida. Y si me preguntas a mí, que soy cubano también y tengo derecho, yo diría que prefiero que Cuba sea una colonia de Estados Unidos antes de seguir en la miseria en que está. Mínimamente sería un paso
que eliminaría por completo el Partido Comunista de Cuba, y ese sería el primer paso, venga de donde venga, para que el cubano sea próspero. Si estás en contra de eso, entonces tú estás a favor de la miseria del pueblo de Cuba. Veamos lo que dijo Marco Rubio y seguimos adelante. Pasemos a otros puntos. Sus comentarios respecto a que Habana debería temer a esta presión sugiere que Cuba pudiera ser un objetivo futuro. ¿Se comprometería usted a descartar públicamente un cambio de régimen en Cuba? Por supuesto que quisiéramos ver un cambio de régimen en Cuba. No quiere decir que lo vamos a hacer nosotros, pero nos encantaría que se produzca. Sería un gran beneficio para Estados Unidos si Cuba no estuviera gobernada por un régimen autocrático. Pero ¿sabe a qué me refiero? No es cuestión de decir ojalá otra persona estuviera a cargo. Estoy hablando de usar el poderío de Estados Unidos, poderío bélico u otras formas de coerción. No estoy diciendo que no obedezca a nuestros intereses. Mi pregunta no es si preferiríamos otro tipo de gobierno. Mi pregunta es si tratarían de precipitar la caída del régimen. La ley Helms-Burton, el embargo a Cuba, es algo que ya fue legislado y se requiere un cambio de régimen para levantar el embargo. Y se requiere un cambio de régimen para levantar el embargo, fue lo que dije anteriormente. Que no sepa la ley Helms-Burton puede entrar a internet y buscarla, porque toda la información en Estados Unidos, gracias a Dios, es pública. Ahora, que muchas personas estén de acuerdo o no, que algunos piensen todavía en defender aquello que un día se llamó soberanía. Señores, Cuba no es soberana desde el año 1902, porque desde el año 1902 la base naval de Guantánamo fue ocupada por Estados Unidos. Estados Unidos ocupa un territorio cubano desde 1902. Eso quiere decir que hay un área que es capitalista en Cuba desde 1902. Incluso hoy, en el 2026, existe todavía la base naval de Guantánamo, donde, por si no lo sabes, cuando Nicolás Maduro fue arrestado, fue capturado en Venezuela, lo llevaron a un portaavión que se llama Iwo Jima. Ese portaavión hoy está cerquita de las costas de Cuba, y de ese lugar lo transportaron en helicóptero. ¿Hasta dónde? ¡Hasta Cuba! ¿Y dónde? En la base naval de Guantánamo. Fue procesado en Cuba. ¿Por qué no fueron a rescatar a Maduro? Piensen eso. ¿Por qué? Porque en Cuba hay un área que es capitalista, y es la base naval de Guantánamo, que pertenece ¿a quién? A los Estados Unidos de América. Así que Cuba no es soberana. Cuba es una dictadura. Sigamos adelante, a ver qué viene. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. Y ahí, en ese contrato, pues es lo que yo dije, Petróleos Mexicanos determina, pues de acuerdo con el contrato, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla, y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México. Y toda esta muela que ha dado últimamente, hace 2 días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es debido a que hoy sale una noticia que el petróleo que debería llegar a Cuba, 700,000 barriles, pues simplemente fue desviado a Dinamarca. ¿Qué clase de viaje más largo? Teniendo a Cuba ahí mismo. Y es por la presión que está haciendo Estados Unidos para que no llegue más crudo a Cuba. ¿Estás de acuerdo o no? Pues es tu problema, es la realidad. Y básicamente el único perjudicado es el pueblo. ¿Pero por culpa de quién? Pues de la dictadura cubana. Mira cómo está hoy la situación eléctrica en Cuba, con 6 termoeléctricas fuera de servicio, y básicamente tienen el 60% del país apagado. Veamos esto para que te des cuenta que es un estado fallido. El día de hoy tenemos previsto en el mediodía 1.100 megawatts de afectación, y para la máxima demanda del sistema una disponibilidad de 1.345 megawatts con 3.150 megawatts de máxima demanda pronosticada,
que eso nos da una afectación de 1.835 MW, la reducción respecto al día de ayer, la entrada a la unidad número 6 de la termoeléctrica Nuevida. Estamos previendo que se incorpore en el día de hoy y va a estar entregando energía en la máxima demanda del sistema. Eso va a incrementar la capacidad de generación que tenemos respecto a lo que tuvimos en el día de ayer. Tenemos 6 unidades de la generación térmica que están en avería, entre ellas la unidad número 6 de Nuevida, que va a estar en el día de hoy. Estamos concluyendo ya los trabajos en la unidad número 3 de la termoeléctrica Los Morales de Césped de Cienfuegos. Estamos previendo que madrugada, en la mañana o en el día de mañana, ya podemos esta unidad tenerla nuevamente en servicio, una unidad importante del Sistema Eléctrico Nacional, y ya los trabajos están concluyendo. Y las unidades 3 y 6 de Renté, que en el caso de la 3, también en la madrugada, también está previéndose que pueda comenzar arranque esta unidad. Pero para la máxima demanda del sistema, lo que tenemos para el día de hoy es la entrada de la unidad número 6 de la termoeléctrica de Nuevita. Y es lo que hay. Apagones y apagones. Llevan años en esta historia. ¿Hasta cuándo hay que seguir con esa muela? ¿Hasta cuándo hay que seguir escuchando? El que tenga la dicha de poder ver esta noticia, porque estoy convencido que la mayoría de la gente no lo ve por 2 razones. Una, porque no hay quien se meta al Canal Caribe. Y 2, porque no tienen corriente para ver la televisión. Llevan años diciendo las calamidades. Tenemos tantas termoeléctricas fuera de servicio, tenemos tanto esto, tenemos tanto apagón, tenemos tanto... Señora, ¿hasta cuándo? Está bueno ya. Se cae eso y se ponen 7 termoeléctricas nuevas y se acabó el problema. Se acabó el problema. Es la inservibilidad de la inservibilidad y de la inservibilidad. Y todavía hay personas que defienden eso. ¿Qué es lo que defienden? ¿Cuál es la soberanía? Los apagones, la falta de agua, la falta de comida, la insalubridad, las personas que han muerto por el chikungunya. ¿Esa es la soberanía? Pues yo esa mierda no la quiero. Y soy cubano. Yo estoy de acuerdo que pase lo que tenga que pasar, pero que se joda esa mierda. Ya, que se acabe el Partido Comunista. O si no, van a vivir así por los siglos de los siglos. Amén. Ya Raúl tiene 94 años, ha vivido lo mejor que ha podido toda su vida, y todas las personas que andan alrededor de él tienen su vida segura. Todos son millonarios. Y el único que se está muriendo de hambre es el pueblo. Y a nadie le importa. ¿Tú estás de acuerdo con seguir soportando la asquerosidad esta que hoy llaman Revolución Cubana? Déjame tu comentario. Y de verdad que es una pena y una lástima que el pueblo de Cuba tenga que estar pasando por esto. Incluso que los que salen de Cuba, aunque defiendan la revolución o no, tengan que ser esclavos de un sistema inservible. El único país del mundo donde las personas viajan a Cuba para llevar hasta un tubo de pasta de dientes es Cuba. Yo me opongo totalmente a eso. Déjame tu comentario y dime qué tú crees. Y pase lo que pase, ojalá que sea pronto, que traiga una sola cosa: la libertad de Cuba. Chao, chao, y nos vemos. Miami, y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana, que es lo que hacen los gringos. Imitan a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no. Es ahí la diferencia. Por eso cuando uno va a La Habana de verdad, encuentra una ciudad hermosísima, como de las mejores del mundo, y no encuentra las fotos de la prensa casi.